Hola, amigas y amigos. Para mí un honor estar con ustedes en un momento tan importante para las familias, que es recibir su vivienda. Platicaba con Rodrigo, que nos hizo favor de mostrarnos algunas viviendas, y me decía que 9 años tardaron en hacer realidad su sueño. Y bueno, pues claro que hay que festejarlo. Y qué mejor en estas fiestas, en estas temporadas en donde nos unimos con la familia, con los amigos y amigas, pues que tener un espacio vital para nosotros. El derecho a la vivienda es un derecho llave, es un derecho que nos permite poder vivir mejor y abrir las puertas de otros derechos. Y lo que yo quiero destacar de estos procesos de lucha por la vivienda tienen que ver con, por un lado, un motor o un alma que garantiza la organización comunitaria en función de un objetivo, de un derecho, y en este caso es una organización social. Las organizaciones sociales honestas, las organizaciones sociales que ven por resolver los problemas de la gente y que se convierten en instrumentos para hacer realidad los objetivos, son las organizaciones sociales con las que el gobierno de la ciudad debe de ser aliado. Así que un aplauso a las organizaciones sociales, a los movimientos populares que históricamente han luchado para hacer realidad estos proyectos. Y hay de todo, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar, y con los que tenemos que construir de manera conjunta son con los que coincidimos en los principios. Y por eso estamos el día de hoy aquí presentes, primero para felicitarlos de que tengan por fin una vivienda por la que han luchado. Ya me imagino todas las historias y anécdotas que han pasado. Es un proceso muy importante. Conocer, como lo vimos en las fotografías, cómo estaba este lugar antes. Aquí seguramente con los fundadores o pioneros de esta lucha, en donde pues era una vivienda prácticamente abandonada, una vecindad que tenía problemas de riesgo y que tenía que reconstruirse. Este es el ejemplo para combatir la gentrificación de la Ciudad de México. Es decir, que en lugar de que expulsemos a la población que vive en situaciones difíciles, reconstruyamos su vida, reconstruyendo una vivienda para ellos o ellas, y garantizar que se arraigue la vivienda en zonas en donde históricamente han vivido. Así que este es un ejemplo que vamos a retomar, que no es nuevo para la ciudad, que se ha retomado en múltiples momentos y que para este nuevo gobierno que encabezamos, que ya mero vamos a cumplir 100 días de gobierno, es muy importante retomar la experiencia de ustedes, retomar la experiencia de este proyecto que permita hacer que en lugares en donde hay expulsión de la población por razones económicas a la vivienda, podamos construir vivienda accesible, vivienda asequible, vivienda social, vivienda adecuada a las necesidades. Y miren, generalmente nosotros decimos que por el bien de todos, primero los pobres, pero le agregamos algo más, y para los pobres lo mejor. Así que
en este lugar también podemos darnos cuenta que, bueno, no conozco toda la colonia, pero sí vi la calle cuando llegamos, y este edificio pues se convierte en uno de los mejores de la zona. Es decir, este proyecto financiado públicamente, financiado por sus participantes, por sus beneficiarios también, se convierte en algo mejor para la colonia. Le da plusvalía a la propia zona. Y esto tenemos que verlo. Ya no son proyectos que quién sabe cómo queden, ¿no? Sino son proyectos que nacen de urbanistas que ayudan a mejorar la vivienda. Así que por muchas razones este lugar es un ejemplo y su organización es un ejemplo para que podamos hacer que el derecho a la vivienda sea una realidad. También lo que hicimos en el presupuesto del que ya hablaron los secretarios que hoy me acompañan es que tenemos que cambiar las reglas de operación para la vivienda en la Ciudad de México. Las reglas de operación que obligan muchas veces a que hagamos una vivienda muy pequeña. A ver, ¿cuál es la diferencia de un gobierno transformador y democrático en cuanto a una política de vivienda que haga que la población ejerza su derecho con cualquier otro gobierno? ¿O cuál es la diferencia de proyectos públicos de vivienda con proyectos privados? Ahí hay mucho más diferencia. Bueno, en primer el costo, pero también tiene que ver con el tamaño y la forma de la vivienda. Allí, en tan solo el tamaño de la vivienda, se nos va la vida. El tamaño de una vivienda puede definir una familia feliz o infeliz. Una familia que tenga el pleno derecho a vivir bien y una familia que no pueda vivir bien en su espacio. Así que necesitamos cambiar las reglas de operación de vivienda para garantizar viviendas amplias, para garantizar mejores condiciones de vivienda para la población. Esta es una obligación, seguramente es el clamor de la gente. Y todo implica recursos, todo implica dinero. Y ahora seguramente hay ofertas y ofrecimientos, pues esta te vale tanto y tienes que poner de manera excedente tanto más, y si quieres esta otra tanto más, pues nos vamos a la primera porque no hay tantos recursos. Entonces, allí es donde tenemos que entrar como gobierno para ponernos en la vanguardia en la producción de vivienda social, con una producción de vivienda asequible, con una producción de vivienda que haga que la gente viva feliz, que tenga espacio propio, porque allí vamos a estar el resto de nuestra vida. Entonces tenemos que garantizar que sea la mejor. Así que le he pedido ya desde hace algunos meses a nuestro secretario de Vivienda, Inti Muñoz, que nos ayude para que escuchemos la voz de las organizaciones, escuchemos la voz de los beneficiarios de estos programas, de la gente, acerca de cómo debemos cambiar las reglas de operación, para que, por un lado, podamos financiar mejor a la población. No financiar un departamento pequeño, sino lo más que se pueda, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, el tiempo. 9 años para tener una vivienda, pues no es lo que queremos. Queremos un gobierno eficiente,
que nos permita construir rápidamente las viviendas. Y no hay de otra, porque la meta que tenemos para estos 6 años es una meta muy grande. Entonces no podemos ir como tortugas o como decía el presidente López Obrador en su momento, era el elefante reumático que pareciera que tenemos también por acá. Entonces necesitamos tener las condiciones de luchar contra la burocracia, contra reglas que nosotros mismos tenemos y que impiden hacerlo más rápido. Y para eso se necesitan recursos también. Y por eso la decisión que tomamos es un incremento muy importante de los recursos para vivienda. Y vivienda de diverso tipo. Vivienda en conjunto como hoy la tenemos, pero también vivienda en renta para la población que no tiene condiciones de comprar una vivienda y que la necesita. Y que la renta pues va a ser mínima. Los jóvenes, por ejemplo, ningún joven tiene posibilidades hoy de comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque es carísimo la compra de una vivienda. Pero vamos a desarrollar proyectos de vivienda en renta para jóvenes, para madres solas, para adultos mayores, para los que más lo necesitan. Con opción a compra también, ¿no? Pero es otra modalidad de hacer efectivo el derecho a la vivienda, sin dejar la vivienda en conjunto, que es la preferida, ¿no? Porque garantiza el derecho a la vivienda y también el mejoramiento de vivienda para las zonas en donde podemos mejorar la vivienda, reconstruir la vivienda para beneficio de una familia. Hay lugares en esta ciudad en donde se vive en un solo piso y viven ya muchas familias porque la familia mayor tuvo hijos y los hijos ya tuvieron hijos y se hace un cuartito acá, otro pegado, etcétera. Entonces en esos lugares se pueden hacer proyectos de vivienda para que cada hijo con su propia familia pueda tener un piso de vivienda. Claro, lotes pequeños, no tan grandes como estos, pero que se pueden rehacer esa vivienda y construirla hacia arriba. También es una forma de acceder a vivienda y allí se están ahorrando el costo del suelo porque ya lo tienen. Y bueno, entonces esto es parte de lo que vamos a hacer. También vivienda que está en riesgo y que necesitamos recursos para que esa vivienda pueda mejorarse, porque antes no había financiamiento para vivienda en riesgo. Entonces, si en una vivienda había un problema de grietas o algún otro fenómeno, pues ahí se quedaba, ¿no? Yo me acuerdo que con el sismo, pues imagínense sismo del 2017, cuántas viviendas quedaron dañadas, y cuando llegamos en el 2018 nos enfrentamos a que había una política de vivienda en la que las familias afectadas por los sismos en sus viviendas, que muchos habían pagado poco a poco y durante años, ahora para poder rehabilitar su vivienda destruida por un fenómeno natural, tenían que volver a pagar. Es decir, la política de vivienda era crédito para los que habían salido afectados por los sismos, a pesar que ya habían pagado en crédito antes su vivienda. Eso, pues claro que no. En el 2018, pues se llegó en este caso con la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le mandamos un fuerte aplauso desde este lugar. Desde ese momento, como decimos,
se agarró al toro por los cuernos y se cambió radicalmente la política de vivienda. Y en este caso, por primera vez, bueno, en atención al sismo, se siguió una política de vivienda con crédito, ya no, sino con un destino de recursos públicos para apoyar a los que salieron afectados. El carácter fue de ver a la población como damnificada de un sismo, como afectada de un fenómeno natural y que tenía que recibir apoyo y recursos para poder salir adelante. Así que cambió radicalmente la forma de ver la política de vivienda. En el anterior gobierno también todo se convertía en oportunidad para los privados, para el desarrollo de las grandes empresas inmobiliarias metidas en las políticas públicas y con cero resultados de beneficio a la gente. Hoy tenemos entonces la oportunidad, miren ustedes, cuando hablamos de construir el segundo piso de la transformación en la Ciudad de México, significa que los gobiernos que estamos acá, gobiernos electos democráticamente por ustedes y por el pueblo, y por lo que votó la gente, es porque quería que continuaran los cambios. Votó a nivel nacional para que continuaran las políticas públicas del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy con nuestra primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum. Votó primeramente la gente por eso. Y aquí en la ciudad, igual, votó porque se continuaran con un conjunto de políticas públicas que anteriormente se echaron a andar con la doctora Claudia Sheinbaum y ahora nos toca a nosotros profundizar. Por eso es que hoy aumentamos el presupuesto a la vivienda. Y reitero, como lo dije ayer públicamente, mi agradecimiento y mi reconocimiento a las diputadas y diputados del Congreso de la ciudad, que de manera unánime todos votaron a favor de la propuesta presupuestal que hicimos. Una propuesta presupuestal que pone en el centro recursos para la infraestructura de la ciudad, porque vamos a invertir en movilidad como una prioridad, porque vamos a hacer que el metro tenga cada vez más recursos públicos y lo podamos renovar como una prioridad. Pero también vamos a construir nuevas líneas de cablebús para la ciudad. Hoy tenemos 2 grandes líneas de cablebús para zonas populares y una línea de cablebús prácticamente turística, que nos ayuda también en comunicarnos con una zona de la ciudad. Pero ahora vamos a construir 3 nuevas líneas de cablebús, una en Tlalpan, otra en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras juntas y otra en Milpalta. De 5 que vamos a construir. Vamos a empezar el próximo año y hay recursos para que la población que vive en la periferia pueda agilizar sus trayectos de todos los días. Hay mucha población que tarda 2, 3 horas, 4 horas al día en trasladarse. Pues no queremos vivir en una ciudad así, ¿o no? Soñamos siempre, los que vivimos en periferias, siempre soñábamos en salir volando por encima de los autos que estaban todos detenidos por el tráfico. Pues hoy esto es una realidad en la Ciudad de México y vamos a continuar haciendo realidad estos sueños, hacer que de las zonas más alejadas
la población se acerque volando a través del cablebús, que es uno de los mejores transportes del mundo, que es un transporte sustentable, que es un transporte limpio, que es un transporte seguro y que es un transporte más rápido y ¿saben qué? Destinado a los que menos tienen, destinado a las zonas donde más se necesita. Porque resulta que las familias pobres en la Ciudad de México son las que gastan más proporcionalmente en transporte, porque viven más lejos y porque tienen que pagar y pagar y pagar transporte. Entonces, tienen ustedes enfrente un gobierno que va a invertir en el corazón de la movilidad de la ciudad. Invertir en el metro significa también seguirlo subsidiando. El programa social más grande de la ciudad es el subsidio al metro. El metro no cuesta 5 pesos. ¿Cuánto nos sale un boleto del metro? Alrededor de 13 pesos. Pero el gobierno de la ciudad subsidia al metro porque cualquier aumento en el precio del metro va al estómago de la población, que es con lo que se moviliza todos los días. Bueno, entonces, inversión en el metro, inversión en cablebús, inversión en nuevas líneas de Metrobús. Vamos a hacer una, le llamamos línea 0, justamente porque es recorrer todo el circuito interior. Todo el circuito interior va a tener una línea de Metrobús y más proyectos de infraestructura de movilidad para la Ciudad de México. Entonces, vivienda, movilidad, iluminación, proyectos para resolver o atender el tema del agua como prioridad. En eso se va el presupuesto, en construir utopías que también son grandes complejos deportivos, culturales, recreativos, de bienestar y de cuidados. Me encantaría que los próximos proyectos de vivienda puedan tener también proyectos de sistema de cuidados. En los proyectos de vivienda nuevos, diferentes, que estamos hablando de hacer más grandes las viviendas, que pueda con el crédito cubrir todo lo que se requiere, también necesitamos que tengan lavanderías, que tengan comedores y que tengan espacios para cuidar a las niñas y los niños. No solo viviendas con 4 paredes para que las mujeres sigan cumpliendo con una misión que fue destinada y que tenemos que cambiar, ¿o no? O sea, las mujeres no pueden dedicarse solo a cuidar a la familia, hay que acompañarlo. Estamos construyendo nuevas viviendas y hay que construir nuevas familias y hay que distribuir el trabajo. ¿Y cuántas mujeres dejaron de estudiar por dedicarse a cuidar a los niños o a su familia? ¿Cuántas mujeres salieron de generar ingresos por quedarse a cuidar a sus familias y a sus hijos? Ahora tenemos entre todos que cambiar las cosas. Por eso siempre tenemos esta brecha tan grande. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen menos estudios que los hombres y para que una mujer esté al frente tiene que ser extraordinaria, porque si no, siempre vamos a escoger a los hombres. Entonces hay que cambiar esta cultura machista que tenemos con ustedes y con su organización, que desde el diseño de los proyectos de vivienda pueda quitar las barreras y obstáculos que tienen las mujeres para salir adelante. Si en este conjunto habitacional tuviéramos lo que antes mal llamábamos guarderías y tuviéramos un centro de cuidado infantil, pues una mujer podría salir a trabajar sabiendo que en su propio proyecto de vivienda
tiene un proyecto de este tipo. Y así, yo los invito a soñar, a pensar cómo resolver problemas. Y así como han soñado históricamente en cómo resolver problemas de la vivienda y lo han logrado, hoy los invito a pensar, a soñar, a crear nuevas formas para seguir cambiando esta sociedad. Bueno, ya me alargué mucho. Yo lo que quiero es felicitarlos, darles un gran abrazo de esta temporada. Viene ya el año nuevo y con él queremos que siga floreciendo la ciudad con proyectos de este tipo. Así que vivan las organizaciones sociales, que viva la vivienda social adecuada para la población, que viva la Ciudad de México. Un abrazo a todas y todos.